Cambiamos de tema porque hay alerta debido a que el centro del huracán Huila de categoría 3 tocó tierra a 15 kilómetros al sur de Escuinapa, en Sinaloa. Más de 4,000 personas ya están en refugios. Veamos. Hoy alrededor de las 19 horas, Huila tocó tierra entre el sur de Sinaloa y el norte de Nayarit como huracán categoría 2 o 3. Como parte de la prevención, el Comité Nacional de Emergencias dio a conocer que ya fueron evacuadas 4,250 personas en los principales destinos turísticos de los dos estados y Jalisco. Además, que la tormenta tropical Vicente impactará como depresión tropical entre las costas de Michoacán y Colima. La interacción de los remanentes de Vicente y las bandas nubosas del huracán Huila estarán provocando lluvias torrenciales en los estados de Durango, Nayarit y Sinaloa, con acumulaciones totales de lluvia que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado. Por la presencia del huracán Huila, se emitieron declaratorias de emergencia extraordinaria en 12 municipios de Nayarit y 7 de Sinaloa. El objetivo es atender la contingencia. Los puertos cerrados a la navegación son San Blas, Nayarit, Puerto Vallarta, Jalisco, así como Mazatlán y Teacapan, Sinaloa. Por recomendación del Comité Nacional de Emergencia se ha determinado suspender actividades comerciales, industriales y turísticas a partir de las 14 horas local en los municipios costeros donde se prevén los efectos del huracán. En las zonas de riesgo, tanto el Ejército Mexicano y la Armada de México aplican tanto el Plan DN3 de auxilio a la población y el Plan Marina respectivamente para salvaguardar la integridad física de las familias. De igual forma, la Policía Federal y la Cruz Roja Mexicana trabajan. En las imágenes, Liber Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.